Queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor, dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos porque Dios nos permite un día más para encontrarnos a través de estos canales, vía Zoom, vía Facebook y en diferido. Bienvenidos, Dios los bendiga y vamos a compartir la palabra de Dios. No vamos a perder tiempo y sí les invito a abrir sus Biblias. En el Evangelio según San Lucas vamos a leer la palabra en el capítulo 13. A ver si abren sus Biblias, a los que tienen y a los que no, pueden escuchar, ¿no? Pueden escuchar con tranquilidad. Vamos a leerlo detenidamente. Vamos a leer solamente 3 versículos. Lo leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús. Capítulo 13 de Lucas, desde el versículo 33 hasta el 35. Lucas 13, 33 hasta el 35. La palabra de Dios dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Como dice, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? A ver, leámoslos todos juntos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor Jesús, nos acercamos a ti, Padre, y te pedimos, mi Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. Porque esta palabra que hoy día es entregada deje frutos en cada corazón. Porque esta palabra que hoy día es leída sea, Señor Dios mío, de edificación para cada hijo tuyo, para cada siervo tuyo y también para cada amigo que está conectado. Muchas gracias, y solo te pedimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, estábamos hablando, leyendo la palabra de Dios, de cómo Jesús, estando todavía en Galilea, porque él viajaba de Galilea a Jerusalén, esa era su rutina, llegó un momento en que le dijeron: tienes que irte de aquí porque, porque ya es el momento que, que, que te vayas, porque el rey de acá te quiere matar.
en el contexto en que se dio estas frases. Y él le dijo, está bien, déjame trabajar 2 días y el tercer día yo me voy a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén? Porque le dijo ahí, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, aquí en Galilea no tengo que morir, tengo que morir en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén mueren todos los profetas. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué? ¿Los profetas son malos? ¿Los profetas eran algo malo, algo de adivinación, alguna cosa como que para que mueran? Y vamos a entender hoy día por qué. ¿Por qué tenían que morir los profetas en Jerusalén? Y es justamente el versículo o la porción de la palabra que hoy día hemos leído lo está indicando claramente. En realidad, Jesús estaba en esas frases centrando toda la misión de Dios al mundo. Y lo vamos a comprender un poquito. En primer lugar, cuando habla de Jerusalén, vamos a entender a este Jerusalén como una Jerusalén en el Antiguo Testamento y vamos a entender esta Jerusalén como la Jerusalén del Nuevo Testamento, o sea, de estos tiempos. En el Antiguo Testamento, desde la creación, diríamos que la Jerusalén está representada por toda la creación. La Jerusalén es un conjunto de personas. ¿Y quién era toda la creación? Toda la creación era Adán. Y Dios se comunicaba con Adán. Aun cuando Adán pecó, Dios buscaba a Adán con mucho amor y mucho cariño como para traerlo a arrepentimiento. Luego después, ante la dureza de corazón de los descendientes de Adán, Dios eligió un pueblo, una nación, a través de Abraham. Esa nación se llama Israel. Y en el Antiguo Testamento entonces se centra, en el tiempo de la ley, a hablar de Jerusalén como representar un pueblo y ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Vamos a, vamos a entender un poquito más. En el Nuevo Testamento vuelve como antes, vuelve a hablar Dios a toda la creación, todo el mundo. Pero como todo el mundo sigue rebelde, entonces centra su atención en el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, ese pueblo de Dios ahora ya no es Israel, sino es la iglesia de Jesucristo. ¿Me entendieron? Entonces, Antiguo Testamento, inicialmente a toda la creación y después eligió un pueblo. Ese es el pueblo de la ley, Israel. En el Nuevo Testamento, de nuevo abre a toda la creación y después se centra en la iglesia de Cristo. Vamos a hablar un poquito más de la historia de esto. Dios en el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que hemos leído, siempre estuvo buscando a su pueblo. A Israel le muestra su amor cuando él decide ir a sacarlo de la esclavitud de Egipto y decidió engrandecer a esta nación, constituirlo como nación en primer lugar, luego engrandecerlo de tal manera que sea una nación sobre todas las naciones, dándole lo mejor de lo mejor. Eso lo dice en Deuteronomio, anoten 7, del 7 al 8. Dice,
no porque seas vosotros más o mejor que todos los pueblos, es que yo te tomé. Yo te he escogido a ti como el más insignificante de todos los pueblos, sino que me agradó porque te amé a ti, Israel. Y con mi mano poderosa voy a mostrar cómo te voy a sacar del hogar de esclavitud y mostrar las maravillas y a través de ti las maravillas al mundo. ¡Qué privilegio! Lamentablemente, este pueblo de Israel, a pesar de ver todo eso, no valoró el amor de Dios, sino que constantemente se rebeló. Y esa rebeldía le costó caro. En el desierto se rebelaron y aquella generación se quedó por 40 años, pudiendo haber llegado en una semana a Canaán, se quedó por 40 años en el desierto, por su rebelión, por no escuchar a Dios. Y murieron, y los que entraron a Canaán fueron los hijos, los pequeños, que en ese tiempo todavía estaban. Este pueblo entró a Canaán y comenzó bajo la lideranza de Josué, y mientras Josué vivió, todo estuvo bien, estuvieron sirviendo al Señor, pero cuando Josué muere, dejaron de amar a Dios. Eso lo pueden encontrar en Jueces 2:7 o versículos 11 y 12. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras de otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, porque Jehová es bien celoso cuando uno es idólatra. Se apartaron, se olvidaron del amor de Dios. Pero no queda ahí. Después viene el periodo de los jueces. Israel entró en un círculo vicioso. Se rebelaban contra el Señor, como hemos leído. Dios los castigaba utilizando alguna nación extranjera. Caían en esclavitud. Luego, cuando estaban en esclavitud, clamaban a Dios y Dios les respondía, porque Dios es misericordioso, hermano. Dios les respondía y les mandaba un libertador que se llamaba el nombre de juez en esos tiempos. Este libertador, mientras vivía, todos estaban bien, pero cuando moría, ellos volvían a pecar y de nuevo caían en un círculo vicioso por muchos años, cerca de 400 años. Cuando ya se cansaron, pidieron reyes y vino la época de los reyes. En la época de los reyes aparecen los profetas. Los profetas son aquellos enviados por Dios para percibir, para orientar, para dar consejo a los reyes. Vale mencionar aquí un acápite especial para introducir el tema de Jerusalén. Jerusalén en realidad es la antigua Salem que en los tiempos de Abraham salió el sacerdote Melquisedec y Abraham le entregó las ofrendas a Melquisedec. En este tiempo de los reyes, David conquista esa zona de Salem y construye la ciudad de David y también construye el templo, bueno, pone las primeras bases para construir el templo, el cual lo construye su hijo Salomón, el templo a Dios, y en ese lugar llamado Jerusalén se centra la adoración a Dios y se centra la presencia de Dios. Entonces Jerusalén se convierte en el símbolo de comunicación con Dios, y las fiestas se celebraban allí y se iban, cada vez que había fiesta, se iban a ese lugar para celebrar la fiesta. Entonces, es allí que Jerusalén comienza a tomar una magnitud especial, de manera que cuando se habla de Jerusalén se centra ahí, como les dije, la presencia de Dios y también a través de Jerusalén las bendiciones del pueblo de Israel, de la nación de Israel. En ese periodo, entonces, los reyes que también cometían muchos errores, pecaban,
siempre estaban los profetas, que era la voz de Dios para enderezarlos, pero el pueblo siempre le dio las espaldas a Dios. Pasaron muchos años y lo mismo, porque estaba escrito en la ley, que cuando le dan las espaldas a Dios, Dios traerá castigo sobre esto. Pero no los traía de, digamos, como descuido, les avisaba a través de los profetas. Jeremías, por ejemplo, les anunciaba cuando les dice, pero si no hacen caso a las advertencias, este palacio quedará convertido en ruinas. Yo, el Señor, afirmo, les hablaba a Jeremías, pero caso escucharon a Jeremías lo cogieron, lo encarcelaron y lo metieron en un pozo ciego ahí cerca del templo de Jerusalén. Eso hacían con el profeta en lugar de obedecer. Entonces vino el castigo y fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y ahí tenemos el pueblo esclavizado por 70 años. Pero Dios nunca les apartó su palabra, les envió profetas aún en la esclavitud. Ahí tenemos el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, inclusive cuando Daniel llega y mira y dice, yo Daniel, en Daniel 9:2, miré atentamente los libros, el número de los años en que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse de la desolación de Jerusalén en 70 años. Y entonces cuando se cumplen esas fechas, Daniel, fiel a la voz de Dios por el profeta Jeremías, comienza a preparar la vuelta a Jerusalén. Y en esa vuelta vienen y Dios sigue levantando profetas, pero queremos mencionar que los profetas no eran escuchados. Muchos de los profetas fueron asesinados, fueron muertos en Jerusalén. Por eso cuando habla de Jerusalén, Jerusalén, tú que, digamos, matas a los profetas, asesinas a los profetas, porque no querían escucharlo. El último profeta que asesinaron fue Zacarías. Y Zacarías y Malaquías fueron los últimos profetas en que llamaban para que el pueblo se vuelva a Dios, pero no obedecían. Después de eso vino una etapa de 400 años en que no hubo profeta hasta que apareció un profeta fuerte, firme, valiente, que se llamó Juan el Bautista. En Mateo 3, 1 y 2 dice, Juan el Bautista predicaba de la siguiente manera. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan Bautista fue el que preparó el camino a la presencia de Jesús. Vinieron con la ley, vinieron en parte del Antiguo Testamento. Se considera que Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí viene la interfaz entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aparece Jesús juntos con Juan el Bautista. Este Jesús, que es el libertador, pero vamos a ver de qué liberta. Este Jesús que llora por Jerusalén, como lo hemos leído en este momento. Ese Jesús que llora cuando ve a Jerusalén, pero vamos a ver por qué llora. Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus... Apágalo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Por favor, apágalo. Entonces, hermanos,
Disculpen la interrupción. Ahí podemos ahora entender en ese cambio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús llora por Jerusalén. Jesús llora porque esta ciudad que tantos profetas ha tenido, todos apercibiendo a los reyes, pero él siempre dio las espaldas. Es más, asesinaba a sus profetas. A los que eran enviados por Dios, los asesinaba. Por eso lloró, porque el pueblo no se arrepintió y le daba las espaldas a Dios. Pero vamos hablando ahora de la Jerusalén del Nuevo Testamento, conforme hemos dicho hace un momentito. La Jerusalén, o Dios, ¿a quién se dirige en el Nuevo Testamento? Dije a toda la creación de nuevo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es un cambio ya. En el Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía en el Nuevo Testamento. Ahora, estando en el Nuevo Testamento, vamos en un cambio. ¿Quién es toda la creación? Simplemente, si nosotros leemos en Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce, ¿qué dice la palabra de Dios? De tal manera, amó Dios al mundo, cuando habla del mundo habla de todos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Dice todo el mundo, o sea, ven que todo el mundo está incluido, todos, ya no es un pueblo, una nación, están todos. Y Jesús vino por todos. Lo consolida en Gálatas para ir centrando de la palabra Jerusalén. Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual es aquella que está en esclavitud. Voy a leer otro versículo más, en el 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué les parece? Le está dando una definición nueva a Jerusalén. Seguimos con Hebreos 12:33. Dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de una Jerusalén. Empezó por la terrenal y ahora habla de una Jerusalén celestial. Esos son los nuevos conceptos de la Jerusalén en el Nuevo Testamento. Y termina, si quieren anotando, en Apocalipsis 21, 2 y 10. Habla de que se encuentro en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, en las bodas del Cordero, donde nos reuniremos. Ya no todo el mundo, sino aquellos que creyeron, es decir, la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta? Es la iglesia del Señor. Termina con eso, cuando habla de la Jerusalén celestial. Pero bueno, la pregunta es, entonces, como Jesús fue la interfaz entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces, ¿por qué lloró también Jesús? ¿Acaso solamente lloró por esa Jerusalén de allá? No. De acuerdo a lo que estamos nosotros hablando, esta Jerusalén celestial, perdón, esta Jerusalén por la cual lloró Jesús, ¿cuál es? Preguntamos. Indudablemente que es por la Jerusalén de Gálatas 4:25. Aquella Jerusalén que está en esclavitud. ¿Y cuál es la Jerusalén que está en esclavitud? Pues la que es todo el mundo, por la que vino Jesús. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, toda la Jerusalén. Y por esa vino Jesús. ¿Y por qué vino? Porque Dios lo amó, porque Jesús nos amó a nosotros. Dios
amó de tal manera que envió a su Hijo en ofrenda con su vida, con el propósito de que nadie se pierda. El amor de Dios fue tan grande que fue al sacrificio. Se desprendió el ser igual a Dios para ir al sacrificio, y sacrificio de muerte, y sacrificio de cruz. El sacrificio de cruz era el peor sacrificio que pudo haber. Hermanos, ese es el amor de Dios. Cristo vino deseoso de proteger a su pueblo. ¿Proteger de qué? Del juicio de Dios. ¿Proteger de qué? De la maldad. ¿Proteger de qué? De la mala generación. La pregunta es, ¿la humanidad fue capaz de entender ese amor? Miren al mundo, miren un poquito afuera en la calle o piensen, ¿qué está pasando? Miles de miles de miles de personas que no les interesa la muerte de Jesús. Tal vez lo han escuchado. Tal vez ellos digan, ah, qué bueno, Dios vino para eso. Pero Dios no solamente vino para eso, para hablar de Él, sino vino para ser escuchado y para que le obedezcamos y que vayamos a ser protegidos por su sombra, por sus alas, por su protección. Se encontró con una humanidad incapaz de aceptar el amor de Dios. Y ustedes pueden leer en los evangelios muchas parábolas donde dice el amor de Dios de esta manera, el amor de Dios de la otra manera. Y siempre hay gente que muestra ahí que es rechazado. Por eso es que Jesús clamó también por esta Jerusalén esclava, esclava del pecado, esclava del mundo, esclava de muchas cosas. Por eso exclamó y dijo, Jerusalén, Jerusalén, lamentando el ser despreciado, el ser rechazado, el que da las espaldas. Cuando le da las espaldas, la palabra de Dios dice que cuando tú hablas mal de alguien, tú estás prácticamente matando a ese alguien que es tu prójimo. Si le damos las espaldas a Jesús, estamos matándolo a Jesús, mandándolo de nuevo al Calvario. Por eso lloró a Jesús, pero no lloró por él. Les explico un poquito más, porque Jesús es Dios. Dios no se entristece, Él es por Él. Dios es amor siempre. Pero vayamos un poquito a nosotros. Imagínese usted, imagínese mi persona o cualquiera. Sabemos que cuando nosotros entregamos de todo corazón por una causa o por alguien, le amamos, se hace cosas cada vez, se esfuerza por muchas cosas. Y si esta persona que es tu amigo o alguien que tú amas, que tú quieres, y si esta persona en algún momento te muestra su rechazo, su frialdad, te da las espaldas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos como humanos? Nos sentimos tristes y nos entristecemos tanto que a veces nos sentimos tan mal que terminamos por enojarnos. Y otras veces nos enojamos tanto que le queremos agredir a la otra persona. ¿Por qué? Porque somos de carne. Porque pensamos en nuestro yo. Pensamos en nuestro orgullo, en nuestra vanidad. Y entonces agredimos también.
y terminamos en peleas carnales y terrenales. Pero déjame decirte que cuando le damos las espaldas a Dios, cuando le damos la espalda a Cristo Jesús, Él se siente muy triste. Él se siente, diríamos, demasiadamente triste, pero a la diferencia de que nosotros pensamos en nosotros, Él no piensa en nosotros. Se pone triste por usted, por mí, por aquella persona que le da la espalda, por aquella persona que no reconoce el sacrificio del amor de Cristo. Se pone triste por ellos, por nosotros, porque nos estamos perdiendo, estamos apartándonos de su amor. O sea, la tristeza de Él no es por Él, es por nosotros mismos. Debemos comprender eso. Pero generalmente en este mundo la gente se desorienta. Como dijo el profeta Isaías, cada cual se aparta de su camino, vagan por las montañas como ovejas que no tienen pastor. Jesús también cuando vio a la multitud y dijo lo mismo, tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Es que la gente va detrás de una cosa, hermanos, va detrás de otra cosa, nos llama la atención algo, nos llama la atención otra cosa. Equivoca el camino, va sin rumbo, gasta sus energías en tal vez algunas cosas que no está bien, se equivoca de lugar, se equivoca de persona, va detrás de una persona y confía completamente en esa persona. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Confía en, si no confía en una persona, a veces confía en algunas acciones, en su trabajo en exceso tal vez. Y todo eso se convierte, ¿saben, hermanos?, en idolatría, porque dejamos a Dios para dedicarnos a otra cosa. Lo ponemos a otra cosa o a alguien en lugar antes que a Dios. Redarguyamos, pensemos, examinemos qué hacemos, hermano. De repente nos decimos cristianos y estamos yendo detrás de la idolatría, detrás de ídolos que no necesariamente son los ídolos de barro, el cual en el Antiguo Testamento está bien tipificado de que no debes inclinarte delante de ellos, pero nosotros mirando mucho más en este tiempo, la idolatría es todo aquello que antepone a la presencia de Dios en tu vida. Y entonces se vuelve esclava esta generación. En su insensatez dejaron no de entender el mensaje de Dios. Rechazaron al enviado. ¿Quién fue el enviado? Jesús. Jesús fue el enviado con el mensaje, pero no lo recibieron. Le invitó Jesús y nos invitó, nos dijo, nos dio un mandamiento, nos dijo arrepentíos, vuélvanse a Dios, quiere decir. Pero la generación sigue rebelde, hermanos. Sigue tan rebelde que prácticamente seguimos, ¿no? Seguimos tan mal en este tiempo que no podemos salirnos. No podemos salirnos de la esclavitud. Es que está persiguiendo en esclavitud, está persistiendo esa esclavitud, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos,
quiero en esta última parte mencionarles que de todas maneras, de acuerdo a la palabra de Dios, el amor de Jesús no se cansa. Dios nunca se cansa. Te sigue buscando. Él es un buen pastor. Él ha salido a buscar a las ovejas perdidas, dispuestas a curarlas. Jesús mismo decía, yo he venido por los perdidos. Así es que, y perdido es aquel que ha equivocado el camino, que no está bajo la voluntad de Dios, que está yendo en búsqueda de otras cosas. Perdido es aquel que sigue por los malos caminos, que se junta a la generación mala. Déjeme decirle que Jesús está buscándote. No resistamos a ese amor grande de Jesús. No resistamos a ese amor de Jesús, porque Él nos da una esperanza. En la parte final, con toda claridad dice, a pesar de todo y de la destrucción que pueda venir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él nos dijo que va a volver. Él nos dijo que va a volver. Y esa es nuestra esperanza. Él retornará y será clamado como el Mesías. Y ahí toda rodilla se doblará. Todos, creyentes y no creyentes, porque será un día del Señor. Cuán temible. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia de la Jerusalén celestial, que lo constituye todos los creyentes, y donde nosotros, mediante la gracia de Dios, estemos ahí, será liberada y será escapada y no entrará en ese momento cruel. Por eso es que la palabra final es la palabra de esperanza, y Él nos pide que en su amor nos reconciliemos con Él. Busquemos la gracia de Dios. Él nos orienta, Él nos, a través de su Espíritu Santo, sensibiliza nuestro corazón. Demos lugar al Espíritu Santo. Hay posibilidad siempre. Nadie está excluido del amor de Dios. Él está esperando con los brazos extendidos. Y dejemos de ser esa Jerusalén rebelde que no obedece al Señor. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, la reconciliación es con el Señor. No es delante de ninguna persona en la tierra, ni siquiera de los ángeles. Es delante del Señor. Arrodíllese ahí y dígale al Señor algunas palabras como esta, si me sigue. Padre amado, gracias por venir a mí. Gracias por tu amor inmenso que tú tienes a mi persona en particular, por haber enviado a tu Hijo Jesús para buscarme y ya no estar perdido. Gracias, mi Dios. Perdóname por todo pecado que pueda haber en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco a Cristo como mi Salvador y quiero ser su discípulo. Quiero ser parte de su reino por la eternidad. A partir de este momento hago promesa firme de estar con usted, mi Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos orando por todos ustedes que están aquí y que estamos juntos. Santísimo Dios, te alabamos, mi Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Tú nos has puesto en esta tierra para dar testimonio de la presencia tuya.
¿Y quién más, Señor, que recibiéndote a ti, amándote, glorificando tu nombre y caminando, dando testimonio que hemos creído en ti, Padre? Oh, mi Dios, Señor, como discípulos de Cristo, Padre. Oh, Señor, Dios mío, aleluya, Padre. Será, Padre Santo, como sale en la tierra, Señor, nuestra presencia, entregando tu palabra, entregando, Señor Dios mío, el amor de Cristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Cada día, Señor, estamos en comunión contigo, Padre. Te agradecemos por esa oportunidad que nos das. Muchas gracias, mi Señor. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, mi Señor. Aleluya, Señor. Cada uno, Señor Dios mío, de tus hijos que están presentes, te pido que los bendigas y los cuides, Padre. Cuando te pidan, Señor Dios mío, en oración, Padre Santo, respóndeles desde lo alto, mi Dios. Ministralos, Señor, con la presencia de tu Espíritu para que los dirija, para que los enseñes, Señor. Padre amado, gracias, Señor, porque nos has sacado de la Jerusalén rebelde y nos has puesto, Señor, en la Jerusalén celestial. Y ahí, Señor Dios mío, tenemos comunión contigo, Padre. Dios mío, hablamos de ti, conversamos de ti, dormimos contigo, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Oh, Señor, te alabo, Padre. Te pido, Señor, aún en este momento, Señor, si alguien tiene necesidad, Señor Dios mío, está pasando por algún problema de salud, está pasando por alguna dificultad de este COVID-19, o está, Señor Dios mío, teniendo alguna depresión, alguna opresión también, Señor, mental, en el nombre de Cristo, por el amor de Cristo y por el poder de tu Espíritu Santo aquí en la tierra, te clamamos y te pedimos, mi Dios, que haya sanidad, Señor Dios mío, en ese cuerpo, que haya liberación, Señor, en ese cuerpo por la sangre de Cristo. Muchas gracias, mi Dios. Te alabo, mi Padre. Te alabo, mi Señor. Tú estás recibiendo a cada uno de tus hijos, Padre. Cada quien está acercándose con una oración, mi Dios. Oh, mi Dios, recíbelo, Padre, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Aleluya, Señor. Que, que restaures hogares, Padre. Que restaures familias, Padre. Oh Dios, tú puedes, Señor, con un solo toque, Señor, si hay un corazón arrepentido, mi Dios. Aleluya, Padre. El Espíritu Santo está ahí redarguyendo en algún hogar en este momento. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. Que con toda humildad, Señor, haya arrepentimiento. Oh, mi Dios, porque tú estás siempre dispuesto, Padre. Tú nos estás llamando, Señor. No cerremos nuestra puerta. Es el llamado que tú tienes con cada uno de nosotros. Respóndale, hermano. Arrodíllese en este momento y acérquese a Él y dígale, perdóname. Tengo problemas, tengo dificultades, mi orgullo me traiciona. Tengo problemas que me traicionan, te lo entrego en tus manos. Eres tú el que pelea la batalla, no yo. Señor Dios mío, y restaura lo que ha sido dañado. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Jesús. En cada hogar, Señor, que venga la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús. No como el mundo lo da, sino es una paz especial que solamente Cristo lo da a corazones arrepentidos, corazones que te buscan, corazones que perdonan. Oh, mi Dios, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Escríbanos, mándenos su petición, que estamos dispuestos siempre a orar por ustedes, donde quiera que estén. El próximo domingo a las 7 de la noche estamos de nuevo juntos para meditar la palabra de Dios y también estar orando al Señor.
Les invitamos también que nos manden su número de celular o WhatsApp para enviarles la enseñanza de la semana y todo lo que fuera necesario. Comuníquese en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios bendiga a sus familias. Amén.